te invito a mi escuela dominical. Peniel, no te desconectes. El día de hoy vamos a ver una historia muy linda que está en la Biblia, que se llama David confió en Dios. ¿Quieren saber por qué David confió en Dios? ¿Cómo fue que David confió en Dios? Entonces, atentos a la clase. Niños, buenos días, ¿cómo están? Ahora estamos en otro domingo más de nuestra escuela dominical. Sabemos ahora que en este domingo aprenderemos más sobre David. El domingo pasado aprendieron cómo David fue ungido por Samuel. Ahora vamos a ver sobre David confió en Dios. David confió en Dios. Es un tema muy hermoso, muy hermoso. Tienen que prestar mucha atención. Por ejemplo, todos ustedes, mis niños, algunos habrán recibido alguna diploma, alguna medalla, algo que haya sido en mérito
a sus buenas calificaciones en los estudios, en los deportes también, a veces nos dan premios, ¿no es cierto? Sí, eso sí. ¿Y todo qué? Debido a su esfuerzo y a su confianza que se deposita. También hemos estudiado a héroes, a grandes héroes que dieron su vida, bien sea por la patria o por otras personas. Sí, porque ha habido que han dado su vida en bienestar de otras personas. Ahí muestran su heroísmo. El día de hoy vamos a tratar sobre David. David, un joven pastor de mucha confianza en nuestro Dios. Él tenía mucha confianza en nuestro Dios, que así él pudo verdaderamente vencer muchas pruebas, muchas tentaciones. Por eso la confianza en nuestro Dios siempre debe ser para poder vencer ustedes mismos cuando se nos presenten grandes pruebas, grandes obstáculos. Pero antes de iniciar nuestra clase del día de hoy, vamos a orar, ¿sí? Dándole gracias a nuestro Dios. A ver, niñitos, cierren sus ojitos. Padre mío, Padre Santo, Padre bueno, te damos las gracias, Señor mi Dios, por un día más a nuestras vidas. Gracias te damos por cuidarme, por cuidar a mis padres, por cuidar a toda mi familia, Señor, y por cuidar a mi nación, bendito Dios. También te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría, para que podamos aprender de su bendita palabra, bendito Dios. Gracias, Padre mío, en el nombre de su Santísimo Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, niños, ahora vamos a comenzar la clase. Los filisteos siempre atacaban a los israelitas. Siempre les gustaba atacar a los israelitas. Los filisteos estaban en el valle de Soco y los israelitas estaban en el valle de Ela, frente a frente. Los dos ejércitos frente a frente. Antes de olvidarme, ¿dónde vamos a encontrar esta bonita historia? En Primera de Samuel 17. Allí está esta historia. Bueno, continuemos. Cuando les decía que en el valle de Soco, los filisteos, en el valle de Ela, los israelitas. ¿Sí? Todo esto en Judea. Muy bien. Cuando de pronto sale del grupo, del ejército de los filisteos, un hombre gigante de casi 3 metros, con una armadura grande, y que comenzaba ahí él a desafiar a todos. Se creía mucho, o como se veía gigante, decía que iba a vencer a todos, y a todos era denominado un paladín. En ese tiempo, mayormente cuando habían estas batallas, de cada grupo, de cada ejército, salía un solo hombre denominado paladín para que peleara con el del equipo, el del ejército contrario, del ejército enemigo. Entonces ahí había el enfrentamiento. Y como este filisteo llamado Goliat se creía mucho, ¿quién me va a vencer a mí? Se decía, nadie me va a vencer. Ya se daba el más por más. Entonces este filisteo comenzó a desafiar a todos los israelitas. ¿Cuál era su desafío de él? ¿Cuál era su desafío? Que si los israelitas ganaban a los filisteos iban a servir a los israelitas. Pero como Goliat, ¿qué me van a vencer?, se decía a sí mismo.
Entonces, pero también les puso, pero si nosotros los filisteos vencemos a su paladín israelita, ustedes serán nuestros siervos, ustedes nos servirán. Eso fue lo que decía siempre Goliat. Por 40 días estuvo así, mañana y tarde, mañana y tarde. Estaba desafiando a los israelitas. Los israelitas temerosos, estaban temerosos. Sí, siempre estaban temerosos. Entonces, ¿qué pasó? Mientras tanto, ¿qué pasaba en la casa de Isaí? Allá en la casa de Isaí, agarró Isaí y llamó a su hijo, a David, que era un pastor de ovejas. Era un joven todavía, el último de sus hijos. Eran 7 hermanos, más él, 8. Él era el 8º hijo. Era un pastor de ovejas. ¿Y qué le dijo Isaí? Isaí le dijo a su hijo, llévale comida a tus hermanos. 3 de los hermanos estaban allá a las órdenes del rey Saúl en la batalla. Llévale comida a tus hermanos y ve cómo están, y ve si necesitan algo. Fue así que David fue a la batalla donde estaban filisteos e israelitas. Entonces, al llegar David ahí al campo de batalla, justo cuando él llega, escucha todo lo que vociferaba, insultaba, gritaba el Goliat. Todos estaban tan atemorizados que hasta el rey Saúl les había ofrecido una recompensa. ¿Y qué era esta recompensa? Que le daría riquezas, que ya no pagarían tributo y que se casaría con su hija de Saúl. Esa era la recompensa que recibiría. Esto comenzó a correr de grupo en grupo ahí entre los israelitas. Pero cuando ha llegado David, ahí en la batalla, y escuchaba todo lo que vociferaba, gritaba el Goliat, él no se sintió temeroso, él se sintió molesto. Estaba molesto, porque cómo ellos podían decir que se sentían temerosos, que le tenían miedo. ¿Por qué? Porque ellos desconfiaban, los israelitas, del escuadrón mismo del Dios viviente. Ellos pertenecían al escuadrón del Dios viviente. Y como que también los israelitas desconfiaban del poder de Dios. Entonces, así fue que David decidió enfrentarse a Goliat, confiando en nuestro Dios, confiando en Él, porque Él se molestó. No tuvo temor, se molestó de ver cómo insultaba este Goliat a todos los israelitas. Así que David decidió enfrentarse a este gigante, con la confianza puesta en nuestro Dios. Pero el rey Saúl desconfiaba de un pastor simple, un pastor adolescente. Desconfiaba él. Le dijo, tú eres un joven, todavía eres un pastor, y ese Goliat es un guerrero fuerte. ¿Cómo vas a poder? Pero ahí David le dijo a Saúl que con la ayuda de Dios él había vencido a un león, a un oso, cuando estos animales trataban de atacar a sus ovejas, porque Dios le había ayudado.
Así él también tenía confianza en que Dios le iba a ayudar a vencer a Goliat. Sí, Dios le iba a ayudar a vencer a Goliat. Entonces, ¿qué pasó? Saúl, bueno, confiando también ya en David, por lo que le había dicho, que con la ayuda de Dios él iba a vencer, le dio su armadura, se la pusieron su armadura a David, su casco con su espada, todo. Pero David se sentía incómodo, no se sentía bien. Le pesaba la armadura, le picaba todo, se sentía mal. Él, ustedes saben, era un pastor. Entonces, ¿qué hizo? Se sacó la armadura, se sacó todo. Ya, y con su simple ropa de pastor, pero sí, ¿cuál iba a ser su armadura? De David tenía su cayado, tenía su bolso de pastor, 5 piedras y su honda. Y lógico, la confianza en nuestro Dios. Ese fue toda la armadura que iba a llevar David. Sí. Entonces fue, lógico, hacia donde estaba Goliat. Goliat se dio cuenta que venía un hombre. Decía, ahí viene ya un paladín a enfrentarse a mí. Va caminando todo, cuando se da cuenta que es un joven pastor, un muchacho, y que se pone rabioso. Comenzó a insultarlo, comenzó a maldecirlo. Estaba con rabia de ver como que lo menospreciaban a él, siendo un gigante, mandándole a un simple muchacho a pelear con él, a tener la contienda con él. Sí, pero como todo lo que decía Goliat, y David, ¿qué le respondió? David le respondió, tú vienes a mí con lanza y espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, y él te entregará en mis manos. Te venceré y te cortaré la cabeza. Eso fue lo que le dijo David, muy seguro de sí mismo, confiando en Dios, que él lo iba a ayudar. Y además le agregó, y toda la tierra sabrá que hay un Dios poderoso en Israel. Al escucharlo, Goliat se puso peor todavía, más furioso se puso. Entonces comenzó a correr él para poder vencerlo. Y en ese momento David sacó de su bolso una piedra, la colocó en su honda, y comenzó ahí a hacerla como para lanzarla, y justo lanza la piedra con su honda y le cae justo en la frente a Goliat. Se le incrusta en la frente y cae. Se tambalea y cae boca abajo, de frente al suelo. Imagínense, con todo su peso, su armadura, ¿cuál sería el golpe? Entonces, al ver David esto, corrió, sacó su espada y con su misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Al ver esto, los filisteos, que no podían creer lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Lo han vencido a nuestro paladín Goliat. Comenzaron a huir. Y ahí fue que
todos los israelitas comenzaron a perseguir a los filisteos que huían y pudieron vencer, acabar con todo el ejército filisteo. Con todo el ejército filisteo. David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén. Mientras tanto, ya después de todo eso, el rey Saúl se preguntaba: ¿de quién es hijo este joven? Le preguntó a su general Abner: ¿sabes de quién es hijo este joven? No lo sabían. Entonces hicieron traer a David hacia el rey Saúl. ¿Y qué fue lo que le preguntó? ¿De quién eres hijo? Joven, ¿de quién eres hijo? A lo que David le respondió: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Mire, y así concluye esta historia, pero que nos trae una gran enseñanza. ¿Cuál es esta enseñanza? De que con la confianza que podamos tener en nuestro Dios, en Jehová, podemos vencer obstáculos, podemos vencer pruebas, podemos vencer gigantes. Por ejemplo, ¿cuál sería uno de los gigantes de los niños? El desobedecer a los papás, el decir mentiras, el no leer la bendita palabra de Dios, el no orar, el portarse mal, el no ayudar a los papás, el no estudiar. Todos esos son gigantes que se nos presentan. ¿Y cómo los pueden vencer? Teniendo confianza en nuestro Dios. Él que nos ama, que nos cuida, tener confianza en Él, que Él les va a ayudar y mediante la oración pedirle que nos ayude a vencer todos estos obstáculos. Sí, niños, Dios permita hayan aprendido la lección. Ahora después vamos a ver un repaso. ¿Sí? Muy bien, niños lindos, preciosos. Los amo y que Dios les bendiga. Gracias. Hasta una próxima clase. Bye. Versículo de memoria. Hola niños, ahora vamos a aprender el versículo de memoria. Entonces, está en la Biblia. Busquen Primera de Samuel 17:47. En la Biblia busquen Primera de Samuel 17:47. ¿Listo? Entonces vamos a memorizarlo. Dice así: y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Primera de Samuel 17:47. ¿Listo? Una vez o con mímicas. ¿Listo? Otra vez. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Primera de Samuel 17:47. Muy bien, como ya están bien seguros de las mímicas y de lo que dice, entonces ahora sí vamos a decirlo a voz alta. A la 1, a las 2 y a las 3. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová
es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Primera de Samuel 17:47. Muy bien, niños, no se olviden que está en la Biblia, que memorizar la Biblia es lo mejor. Besitos, besitos, chao, chao. Nuevamente con ustedes para hacer nuestro repaso de la lección del día de hoy. ¿Cuál fue nuestra lección del día de hoy? Fue David confió en Dios. David confió en Dios. ¿Y dónde está esta historia? Esta bonita lección está en Primera de Samuel 17. ¿Sí? Primera de Samuel 17. Bien, empecemos con nuestras preguntas. ¿A quiénes iban a atacar los filisteos y quién era su paladín? Los filisteos iban a atacar a los israelitas. A los israelitas. ¿Y quién era su paladín de los filisteos? Recordemos qué es un paladín. Un paladín es un soldado que representa a ese ejército, Y el que representaba a los filisteos era un hombre Goliat, que era un gigantesco de casi 3 metros, con una armadura fuerte, pesada, que se creía ya. Él decía que ya iba a vencer a todos porque era gigante. Ese era Goliat, un hombre gigante de casi 3 metros. Pasemos ahora a nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles eran los desafíos de Goliat? ¿Cuáles eran los desafíos o amenazas de Goliat? Goliat siempre estaba allí amenazándolos a todo el ejército de Saúl. Les decía que mandaran un representante de ellos para hacer la lucha de Goliat contra el representante de los israelitas. Ya él les decía siempre, y que cuál era que iba a ser el resultado de esto. Que si los israelitas vencían a los filisteos servirían a los israelitas. Pero como Goliat estaba seguro de que iba a ganar, se creía mucho, pero si nosotros le ganamos a ustedes los israelitas, ustedes nos servirán a nosotros. Sí. Eso era el desafío que paraba Goliat durante 40 mañanas, durante 40 tardes, diciendo a todos, asustándolos, pensaba él. Sí, bien. Ahora nuestra tercera pregunta. ¿Qué circunstancias usó Dios para que David fuera al campo de batalla? ¿Qué circunstancias usó Dios para que David fuera al campo de batalla? Ustedes, su padre Isaí mandó a David, le dijo a David que fuera al campo de batalla a llevar comida a sus hermanos. Sí, a llevarles comida a los hermanos y de paso vieran cómo estaban y si necesitaban algo. Fue así como David pudo ir al campo de batalla. Ahora, nuestra pregunta 4, que dice, ¿cómo se encontraba David al escuchar los desafíos e insultos de Goliat? ¿Cómo se encontraba él? ¿Cómo se encontraba él? Él se encontraba más verdaderamente,
no se sentía molesto, se sentía no temeroso, más bien se sentía molesto. ¿Molesto por qué? ¿Por qué David se sentía molesto de ver todos estos insultos? Y todos temían, todo el resto del ejército temía, pero él estaba molesto más que nada, porque ¿cómo todos podían permitir que desafiara a los escuadrones del Dios viviente? Ya, él decía, ¿cómo ustedes pueden permitir eso, que desafíe? Y además, ¿por qué tenían desconfianza del poder de Dios? Sí, David estaba muy molesto, muy molesto. Ahora pasemos a nuestra quinta pregunta. ¿Qué dice nuestra quinta pregunta? ¿Qué dijo David para demostrar que podía derrotar a Goliat? ¿Qué dijo David para demostrar que podía derrotar a Goliat? Ustedes saben que David era un pastor de ovejas. Y como él dijo, si cuando venía el león o el oso a coger a sus ovejas, él los ahuyentaba, y él está con la confianza que Dios le ayudaba a vencer a este león o a este oso. Entonces él ahora confiaba ciegamente en que Dios le iba a ayudar a vencer a Goliat. Él tenía mucha confianza en eso, y fue así como le dijo a Saúl: así como me ha ayudado con el león y el oso, así Dios me va a ayudar a vencer a Goliat. Muy bien, pasemos a la sexta pregunta. ¿Qué llevó David a la batalla? ¿Qué llevó David a la batalla? A él primero, ustedes saben que Saúl le había puesto su armadura, su casco, todo. Pero David no se sentía bien así. Todo le pesaba, le picaba, todo se lo sacó. Y se presentó ante Goliat con su cayado, con su bolsita de pastor, con 5 piedras y su honda. Ese fue todo su armamento de él, y lógico, la confianza que tenía en Dios. Ahora vamos a ver nuestra última pregunta. ¿En nombre de quién dijo David que había venido? ¿En nombre de quién dijo David que había venido? David estaba verdaderamente muy confiado en Dios, por eso él le dijo a Goliat: he venido en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Él tenía mucha confianza en nuestro Dios, que Él le iba a ayudar. Bien, niños, así hemos terminado nuestro repaso de esta lección tan hermosa que nos muestra la gran confianza que tiene David hacia Jehová de los ejércitos. Bien, niños, hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga.